Bueno, ahora sí, como les digo, vamos a seguir trabajando con NumPy y para eso voy a abrir otro archivo. Ya no voy a trabajar sobre el mismo cuaderno, voy a abrir otro cuaderno y de manera inmediata lo voy a renombrar como NumPy 2. Bueno, lo puedo poner todo junto aquí, en este caso NumPy 2. NumPy 2. Y vamos a seguir trabajando con algunas funciones que contiene NumPy. En particular, funciones matemáticas. Para eso, primero voy a importar el módulo de NumPy. Voy a correrlo para que se importe. Y bueno, como habíamos visto, nosotros podríamos crear vectores con NumPy y podíamos manipularlos, es decir, sumarlos, o incluso hacer otro tipo de operaciones, que eso no lo vi. Vamos a crear un arreglo, por ejemplo, arrange, y lo voy a hacer con arrange, que va a ir desde 1 hasta 10 y que va a ir de 1 en 1. Como llegué a comentar, no es necesario poner este último 1. Si tú lo dejas así de manera predeterminada, NumPy ya lo toma que el arreglo va a ir de 1 en 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10, ¿no? Si quieren lo imprimimos, ¿no? Y va hasta 10. Voy a agregar otro. Voy a trabajar con otro vector. Arrange. Y este va a ir desde 11 hasta 20 y también de 1 en 1. Y solamente voy a imprimirlo. ¿Sí? Y bueno, como habíamos visto, con estos vectores podíamos trabajar, es decir, por ejemplo, sumarlos, que como vemos aquí se suman, y lo suma componente a componente, es decir, 11 más 1, 12 más 2, 13 más 3, 14 más 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que quizás no dije es que podemos hacer cualquier tipo de operación. Por ejemplo, si yo le pongo 3 por x, lo que va a pasar es que el 3 va a multiplicar a cada una de las componentes de x. Así como pasaba con álgebra lineal, que multiplicábamos una constante por un vector. Es decir, componente a componente. Si lo hago, como pueden ver, el 3 multiplica a cada uno de los componentes. ¿Sí? Pero también puedo sumarles cosas, por ejemplo, x más 10. ¿Y esto qué significa? Bueno, que a cada uno de los componentes se le va a sumar 10. ¿Sí? Es como si x sumara con un vector del mismo tamaño que tuviera puros 10. ¿Sí? Si hago la operación, ustedes pueden ver que a cada componente de x se le suma 10. Al igual que podemos aplicar todas las otras operaciones. Por ejemplo, x al cuadrado. Eso quiere decir que cada una de cada uno de los componentes de x se va a elevar al cuadrado. Como pueden ver, pues sí lo hace, ¿no? Y así podemos trabajar con cualquier tipo de operación. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué pasa con las funciones matemáticas? Por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, entre otros. Habíamos visto que para trabajar con esas funciones tendríamos que utilizar el módulo mat. Import mat as m. Le voy a poner as ma. Y podíamos utilizar las funciones que venían ahí, que era el seno, el coseno, etcétera, etcétera. Sin embargo, para poder aplicar esto a vectores, no podemos utilizar esta librería. Y les voy a poner el ejemplo claro. Si le pongo ma.seno de x, aquí me va a decir, oye, no se puede. Esta función solo puede ser aplicada a números. ¿Sí? Por ejemplo, si le pongo ma.pi. ¿Sí? Que aquí lo que estoy haciendo es mandar llamar a la constante pi del módulo mat y aplicarle el seno, que sabemos que seno de pi pues es 0, ¿no? Bueno, aquí me da un valor muy cercano a 0, hay que recordar que este tipo de cosas hay que redondearlas, y esto se debe porque pi también es una aproximación,
Entonces por eso no me da 0. Pero si lo redondeo, round, y simplemente lo puedo redondear a 2 decimales y ya me tiene que dar el 0. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aplicar estas funciones matemáticas, trigonométricas, lo que sea, a vectores? Pues NumPy ya tiene de manera predeterminada estas funciones. ¿Y qué es lo que hacen estas funciones? Bueno, supongamos que tienes un vector de datos, un vector que tú creas con NumPy. En este caso yo voy a hacer uno chiquitito, que solo tenga 3 datos, 1, 2 y 3. Entonces, si tú utilizas NumPy y le pones np.sim, por ejemplo, de x, lo que hace es que a cada una de las componentes le aplica el seno de x, el seno de esa componente. Es decir, que te crea un vector de ese mismo tamaño, o sea, de 3 dimensiones, pero a cada uno le habré aplicado el seno. Seno de 1, seno de 2, seno de 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al igual que con otras funciones, por ejemplo, esta es la exponencial, np exponencial, y a cada uno de esos componentes le habrá aplicado el exponente, ¿no? Que esto mejor creo que lo voy a escribir como ecuación para que sea un poquito mejor. Entonces, si aplicamos el exponente de x, lo que va a pasar es que a cada uno de los componentes le va a aplicar la función exponencial. X a la 1, digo e a la 1, e a la 2, e a la 3, e a la 3, ¿sí? Es decir, que este tipo de funciones, cuando tú le das un vector, aplica esa función, pero a cada una de las componentes. Y vamos a verlo pues en el código. Supongamos que tenemos un vector x, le voy a poner punto arrange, que va a ir desde el menos 2 por n.pi, es decir, 2pi. Y aquí quiero hacer la aclaración que NumPy también contiene constantes. np.pi pues es pi como tal. Y 2 por np.pi va a ir hasta así con bueno, le voy a poner np.pi más np y el salto de pi en pi. Es decir, que si imprimo este array, pues va de pi en pi. Primero es menos 2pi, luego menos pi, luego 0, y luego pi, y luego 2pi. ¿Y esto para qué lo hago? Pues precisamente para aplicar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, np.seno de x. Y como ven, pues el seno de menos 2pi, es 0, un número muy cercano a 0. El seno de pi, de menos pi, perdón, es también un valor muy cercano a 0. En sí, aquí estoy aplicando, me tiene que dar un vector de ceros. Claro que no me los da porque, como les digo, también este np.pi, pues es un valor muy cercano a pi. O sea, un valor aproximado, no es como tal el número pi. Pero espero que con este ejemplo se entienda la idea de lo que pasa. Y luego, Si por tenemos... ejemplo, ¿eso se puede redondear también? Sí, pero no recuerdo cuál era la función, porque si utilizamos round no se puede utilizar. Ok. Ok. Bueno, por ejemplo, aquí si lo aplicamos al coseno, aquí ya se puede visualizar mejor, porque el coseno de menos 2pi pues es 1, el coseno de menos pi es menos 1, el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1 y el coseno de 2pi es 1. Es decir, a cada uno de las componentes del vector x le aplica el coseno, al igual que puede ser con la exponencial y cualquier otra función. Estas funciones las podemos ver en la documentación de NumPy. Y bueno, ustedes pueden, yo voy a abrir NumPy, le voy a poner NumPy y se pueden ir aquí al primer
enlace que les aparece de manera inmediata. Aquí aparece Documentation y pueden ver aquí todas las funciones que hay dentro de NumPy. Todo está aquí. Y aquí pueden buscar todo. Porque como les había comentado, no les puedo dar todo en un ratito. Es demasiado, estas librerías son bastante extensas. Pero pueden consultar sus documentación. Algo interesante, y también por eso abrí NumPy, en la página de NumPy, es que aquí viene todo acerca de esta librería. Y aquí viene algo muy interesante, que como les digo, que es por eso que se utilizan bastantes. Aquí hice los casos de estudio, es decir, los experimentos en los que se ha utilizado NumPy. NumPy se utilizó para generar la primera imagen de un agujero negro, que como ustedes de seguro supieron la noticia, lo vieron, pues fue algo muy impresionante, algo muy padre que sucedió. Y también la detección de ondas gravitacionales. También para ese experimento, para el análisis de datos, se utilizó NumPy. Y de hecho, si mal no estoy, bueno, más para este de ondas gravitacionales, se utilizaron estos cuadernos Jupyter para poder hacer el análisis. Entonces, por eso les digo que es la importancia de aprender estas herramientas y aprender estos módulos, porque sí son muy utilizados. De hecho, podemos entrar a ver qué viene. Pues aquí viene acerca de cómo, de lo que se fue haciendo, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, hay una página donde vienen los datos de este experimento, donde se detectaron las ondas gravitacionales y vienen algunos cuadernos con las gráficas y todo eso. Está muy padre, pero no recuerdo dónde lo había visto. Pero bueno, también les digo, aproveché entrar a la página de NumPy para ver esto, para que vean que sí se utiliza mucho, que es muy usado actualmente. Y por eso la importancia también de aprender Python. También lo utilizan para el Deep Learning y para otro tipo de cosas, en análisis de datos al final de cuentas. Pero como les digo, la importancia es ver dónde está la documentación, que aquí puedo ver todo. Todo lo que contiene NumPy, tutoriales, por ejemplo aquí viene cómo trabajar con matrices y viene más contenido. También puedes hacer tratamiento de imágenes, entre otras cosas. Es bastante amplio NumPy y como les digo es muy utilizado. Aquí lo voy a cerrar para seguir trabajando darles como que algunos comandos. Ahí dentro de la documentación pueden ver las otras funciones que puedan utilizar, como la exponencial, la tangente, todas las que se les ocurra. Y bueno, ya nada más decir algunos métodos que se pueden aplicar a estos vectores, que es por ejemplo x.ndim, que lo que te dice es la dimensión del vector, es decir, es de dimensión 1. Por ejemplo, perdón, este X. Bueno, el X que está acá arriba, lo voy a poner. ¿Sí? Me va a regresar que es de dimensión 1, porque es un vector que solamente tiene una dimensión. Una matriz me va a decir que es de dimensión 2. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo le doy x.side, lo que me va a regresar es el tamaño de ese vector. Es decir, cuántas componentes tiene. Bueno, aquí lo voy a poner print x.ndim. Tamaño del... Bueno, no. Dimensión. Más bien es dimensión. Perdón. Dimensión del arreglo. Y luego aquí le voy a poner print. Print. Ay. Y le voy a poner tamaño. Ahora sí, tamaño del arreglo. ¿Por qué dimensión? Porque también con NumPy se puede hacer un tratamiento más amplio como de tensores. Que bueno, para este punto ustedes todavía no ven eso. Y bueno, creo que ni siquiera lo van a ver en la carrera. Pero también se puede hacer este tratamiento. Y por último, x.ship
que también te regresa el tamaño, ¿no? En este caso, este último, lo que te regresa cuando tú tienes matrices es que te dice de cuánto por cuánto es, ¿sí? En cambio, punto site te dice cuántos elementos tiene en total. Por ejemplo, en una matriz de 3×3 te va a decir que tiene 9 elementos, porque 3×3 pues es 9, ¿no? Pero el punto shaper, que no sé cómo se pronuncia bien, te dice cuántas filas y cuántas columnas tiene. Que en este caso X tiene pues 10 columnas. 10 columnas, que esto lo toma, digo 10 filas, que esto lo toma como filas, pero tiene solamente una columna, por eso no viene otro número. ¿Sí? MN, no, lo voy a poner así. Y bueno, ya nada más. Por último, quiero ver unas cositas acerca de álgebra lineal. Le voy a poner álgebra lineal. Y bueno, en particular, cómo hacer el producto punto de un vector, cómo hacer el producto cruz de dos vectores y cómo solucionar un sistema de ecuaciones con NumPy. Vamos a suponer que tenemos un vector x n.array, el vector 1,2. Aquí lo voy a agregar. Vec, esto significa de vector. Voy a poner 1,2 y también voy a agregar otro vector que igual como les digo vec, lo que va a pasar es que me va a poner una flechita encima de esa letra 3,4, ¿sí? Y bueno, entonces voy a definir el otro vector array 3,4. Por ejemplo, para hacer su producto punto, que como saben, el producto punto es multiplicar componente con componente y luego sumar todo. Es decir, que el producto, y aquí lo voy a poner como un subtítulo, producto interno, producto punto, no sé cómo lo conozcan. Vec x c dot vec y es componente con componente 1 por 3 más 2 por 4, 2 por 4, ¿sí? Para esto puedes tomar uno de los vectores y le pones punto dot y te da 11, porque es 1 por 3, que es 3, más 2 por 4, 8, que es 11, ¿no? Al final de cuentas, te hace el producto punto. Esto es importante, porque... Ay, no puedo hacer tab. Bueno, aquí. Porque esto significa que tú haces el producto punto de x con y, que con números reales pues es lo mismo que si tú hicieras y con x, es lo mismo con números reales, pero con números complejos sí cambia. Esto como tal significa esto, ¿sí? El producto punto, aquí lo voy a poner así como si fuera producto punto de x con y. Pero como les digo, como son números reales, pues al final es lo mismo que hiciéramos el producto interno de y con x. Y bueno. También podemos hacer producto cruz, que como habían visto, eso se requiere un vector ya que tenga 3 dimensiones, de 3 dimensiones, o de 3 componentes. Y le voy a poner w np.array y 1, 2, 3, lo voy a poner así porque no se me ocurre otra cosa, y otro vector también un tanto aleatorio, 4, 5, 6. Y para hacer el producto cruz entre dos vectores, lo que vamos a utilizar es la función
np, bueno, le voy a poner print np.cross, pues de cruz. Abrimos paréntesis y los vectores con los que quiero hacer el producto cruz, ¿no? ¿Y qué me va a regresar esto? Pues un vector, ¿no? Me regresa un vector. Y hay que tomar en cuenta aquí también que el producto cruz de, por ejemplo, W con Z no es lo mismo que Z con W. No es lo mismo. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Ya por último, si queremos resolver sistemas de ecuaciones, que por ejemplo tengamos el siguiente sistema de ecuaciones. X más 2y igual a 5 y 3x más 4y igual a 6. Supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones, pues sabemos que podemos transformarlo en una matriz, ¿no? Esta parte del sistema de ecuaciones. Entonces, y esto que está después del igual lo podemos ver como un vector. Entonces voy a definir la matriz A, np.array, y dentro va a ir una matriz que va a tener el 1, 2, y en la otra fila va a tener el 3, 4. Y el vector B va a ser el vector 5, 6. 5, 6. Y para resolver este sistema de ecuaciones, pues simplemente aplicamos esta función np.lim alg, que viene de álgebra.solve, y luego le damos la matriz que queremos resolver y el vector b, y nos va a regresar la solución. Nos va a decir, esta es la solución. ¿Esto aquí quiere decir? Que x es igual a menos 4 y y es igual a 4.5. Bueno, así podemos resolver sistemas de ecuaciones. Es un poco más sencillo, ¿no? Como les comento, esta librería es muy amplia, bastante amplia, por lo que pues no me tardaría mucho en abarcar muchas cosas. Contiene más funciones de álgebra lineal y las pueden checar en la documentación de NumPy. Y también contiene muchas funciones para hacer estadística, que es otra cosa que no mencioné. Ya por último, vamos a hacer esta parte. Nada más les voy a mostrar una pequeña función. Estadística. Y por ejemplo, supongamos que tenemos un vector de datos. X igual a np.array. Es un vector de datos, no sé, que estuvimos haciendo una encuesta o yo qué sé. Igual voy a tomar los vectores más sencillos que se me ocurren y podemos sacar la media de todos esos datos utilizando la siguiente función np.min, y le damos el vector de datos, ¿no? Y nos dice que es 2. Y pues sí, así es, pues es 6 entre 3, ¿no? Y bueno, como les digo, hay muchas cosas para sacar la mediana, para sacar la moda. Existen muchísimas funciones en NumPy, es bastante amplio, pero creo que hasta aquí he dado lo necesario para que se den una idea de lo que consiste NumPy y también para que lo puedan pues, seguir utilizando, ¿no?